El mar, tan grande y vasto que por sí solo cubre la mayor parte de la tierra, se quedó Cian inmóvil un momento, recordando las 1000 historias de fantasía que tanto cautivaron su interés en casa. Pero aún con su magnificencia, esto es apenas el comienzo de mi aventura. Sneasel, incapaz de comprender el sentir de Lucario, se limitó a observar hacia el horizonte, tratando de encontrar sobre el agua aquello que pensaba había llamado la atención del tipo Lucha. ¿Te encuentras bien?, preguntó el siniestro confundido luego de echar un vistazo hacia la espesa neblina formada en el horizonte. Supongo que solo estoy un poco mareado, se llevó el más grande la mano a la cabeza. Nunca había estado ni cerca de una playa y ahora resulta que estoy en alta mar. Vayamos en busca de esos botes salvavidas y salgamos de aquí. A decir verdad, también es mi primera vez, jamás creí que viviría para verlo desde tan cerca, compartió Sneasel su pesar agachando la cabeza. Resulta irónico que ahora vaya a ser la última cosa que podamos ver también. ¿Cuántas veces debo repetirte que no me interesan sus tontas reglas? Solo es cuestión de dar con esos dichosos botes para volver a Aurea antes del amanecer. ¿Y piensas remar todo el viaje a tierra? Ni siquiera sabes en qué punto del mar nos encontramos. Haría falta más que una simple brújula para ponernos en la posición correcta y dudo que sepas leer un astrolabio tampoco. ¿Tienes una mejor idea? Vendrás conmigo además. No puedo dejar que te quedes en este sitio. ¿En serio? ¿Te parezco así de importante?, preguntó el gato comadreja con los ojos humedecidos ante la postura de Cian. Por supuesto que sí. Con solo un brazo me es imposible remar por mi cuenta hasta allá. Te odio. Si bien Sneasel se frustró de escuchar tal respuesta, algo había en Cian que lo llenaba de tranquilidad. ¿Sería la parsimonia de su voz falta de experiencia, o el hecho de que la silueta del Pokémon acero era lo más brillante en el escenario lo que jugaba con su mente? Pero el puro semblante del perro fue suficiente para reconfortarle y hacerle creer que la esperanza seguía por ahí, no tan perdida, solo oculta de ellos en algún pequeño rincón del barco. Después de todo, esa noche ya había sido testigo de la capacidad de Lucario para poner las cosas a su favor en dos situaciones completamente diferentes, por lo que decidió olvidarse de la lógica y sus pensamientos derrotistas para aferrarse a creer que un tercer milagro habría de acontecer si se mantenía cerca de él. ¿No se te hace raro que no haya nadie más por aquí?, preguntó la comadreja inquieta de ver la cubierta desolada. Es fácil notar que este lugar está lleno de perdedores y debiluchos, seguro que ahora que saben que acabé con ese Magmar harán lo que sea por mantener su distancia de nosotros. Supongo que, eso está bien, creo. Sé que fuimos nosotros quienes atacamos su ciudad en primer lugar, pero la naturalidad con la que este tipo presume haberle quitado la vida a alguien es demencial. Menos mal que lo tengo de aliado, podemos salir de aquí sin que nadie se interponga en su camino. Cacha. Celebró el Pokémon acero una vez ubicó un bote salvavidas a un lado de la cabina de control. Te dije que todos los barcos debían tener por lo menos uno antes de zarpar. De verdad lo hizo, exclamó el Pokémon de las cuchillas en su cabeza mientras corría a toda prisa tras de Lucario. Este Pokémon y su locura de verdad encontraron la manera de hacernos volver a casa. Con suerte estaremos de regreso en tierra antes que alguien se dé cuenta. Jalando el bote de la proa por su cuenta, Cian no esperó a que Molizón lo sujetase del lado opuesto antes de sacarlo de su sitio. De su descuido resultó que la pequeña barca se estrellase contra la cubierta y su fondo se fragmentase casi al instante delante de ellos. No, ¿qué hiciste, Mole? Se supone que debía sujetarlo bien de tu lado. Yo. Si tú fuiste el que lo arrancó con prisa sin esperar siquiera a que me acomodara. ¿Cómo esperabas que fuera a sujetarlo bien teniendo solo un par de navajas como manos? Si para tonto te pintas solo. Tonto. Yo solo lo jalé un poquito y ya, se cruzó el chacal de manos. Anda a buscar algo para tapar las fisuras antes que alguien nos encuentre. Reparar todo el piso. Refunfuñó echando un vistazo al interior. Más fácil sería llegar a tierra nadando que intentar reparar este desastre. La madera está llena de hoyos por todos lados. Oye, es cierto. Tomó las dos mitades de una tabla central, apreciando al unirlas que las grietas irregulares poco tenían que ver con los cortes rectos que terminaban de fragmentar la madera.
Es como si las perforaciones hubieran estado de mucho antes. Un escape así habría sido bastante sencillo como para pasarlo por alto, suspiró. La razón por la que no hay nadie vigilando en cubierta es porque quien lleva el control de este barco no ha dejado una sola salida disponible. Siempre estuvimos atrapados en su juego. Incluso el capitán es un prisionero de su propia tripulación. Ustedes dos, parece que se encuentran en un predicamento, se dejó escuchar una voz suave y afable con el viento desde lo alto. Sobre el techo de la sala de control frente a ellos, un Lycanroc nocturno cómodamente sentado se presentó, descansando una guadaña con la hoja bañada en sangre sobre la parte trasera de su cuello, portando una sonrisa bastante inquietante en lo que volcaba toda su atención encima de Lucario, como si buscara desafiarlo con la mirada. ¿Has sido tú el que le ha hecho esto a los botes?, indagó Cian dando un paso al frente para responder a su desafío silencioso. Creí que ya me había divertido suficiente por hoy, y planeaba marcharme en paz ahora que conseguí lo que quería gracias a esa distracción en el salón, confesó Amaranto, poniéndose en pie tras limpiar la sangre que goteaba de la hoja de su arma. Eso era así, hasta que los escuché hablar. Ese tal Andes no era más que un viejo soplón al que yo mismo planeaba ir a darle caza una vez concluyera mi misión en este barco, lanzó una carcajada al aire, cubriendo la mitad de su rostro con la garra izquierda. Pero mira que terminó muriendo a manos de un perro cualquiera en una situación cualquiera. ¿A quién le dices, perro, perro?, interrumpió Cian la risa de Amaranto pisando fuerte hacia el frente, pidiendo a Sneasel que se hiciera para atrás con un ademán de su brazo. Ya me está cansando tu voz. Si lo que quieres es una pelea te la daré. Bajando del techo de la sala de control, el lobo se colocó justo frente a Lucario, sitio en el que intercambiaron miradas llenas de pasión. Amaranto, quien podía ver el corazón de Lucario a través de sus ojos, comprendió rápidamente que las palabras del can iban en serio. Si bien quería combatir con él para ver de qué estaba hecho y calmar la sed de venganza que le fue denegada, no había caso en hacerlo en ese momento debido al vendaje que su oponente llevaba sobre su brazo. Sería una batalla muy desequilibrada, ¿no lo crees?, inquirió Amaranto, dando una oportunidad a Cian de reconsiderar su desafío. No hay injusticias en el campo de batalla, lanzó un cabezazo al aire. Si no tengo un brazo pelearé con las piernas, y si no tengo piernas pelearé con la cabeza. Escuchando eso, Amaranto formó una sonrisa en su rostro preparando su arma, girándola con gracia entre sus garras mientras la traía al frente como si fuera una extensión de su brazo para apuntar con ella hacia. Nunca había visto a un segador tan extraño como tú. Ya veo cómo fue que terminaste aquí. No sé a qué te refieres con eso de segador, respondió Claro. Mi nombre es Cian Colt de Ciudad Acerola, orgulloso habitante del reino de Aurea. Y voy a convertirme en un hábil guerrero de leyenda como el que jamás existió. ¿Un tipo acero viviendo en Aurea?, se sorprendió al escucharlo. Era conocimiento general que los Pokémon del tipo acero habían abandonado el reino de Aurea para formar su propio imperio de plata siglos atrás, por lo que encontrar uno viviendo fuera de esta, sin ninguna clase de privilegios, resultaba bastante inusual. Eres un Pokémon lleno de sorpresas, eso me queda claro, pero tienes que aprender que la vida no siempre sale como uno lo espera. Convertirte en leyenda no es algo que puedas conseguir con solo decirlo. Vamos, muéstrame de qué estás hecho. Se lanzó al ataque contra Cian girando su guadaña con gran habilidad, comenzando una pelea a mitad del angosto pasillo. En ese lugar, Amaranto sabía que no le iba a ser posible sacar provecho al rango completo de su arma, e incluso temía que esto pudiera jugarle en contra. No obstante, pelear sin ella no era una opción para él. Tratar de atacar de frente era su única alternativa si quería aprovechar la utilidad de su filo, por lo que sin vacilar se lanzó al ataque buscando alcanzar los pies de Cian con la parte más aguda de la hoja. Pese a que Lucario consiguió esquivar el ataque gracias a la trayectoria tan cantada del arma blanca, Lycanroc ya contaba con que no fuese ningún problema para su rival leer el ataque,
por lo que rápidamente retrajo el brazo al mismo tiempo que comenzaba a sujetar el arma con ambas manos para después cederla a la mano contraria, ahora atacando con la base del utensilio sobre el estómago de Xian, quien jamás imaginó un ataque con el mango de la guadaña, aseguró así, mantener una distancia segura. Con respecto a su oponente, retrayendo el brazo una vez más para regresar el arma a la mano original, atacando ahora con el filo de su arma en diagonal directo al cuello de Xian. Lucario, no habiendo leído antes alguna historia sobre alguien empleando una guadaña como herramienta ofensiva, carecía por completo de la información necesaria para predecir por dónde atacaría su rival. Se limitó entonces a usar su energía para esquivar y mantenerse a una distancia prudente mientras estudiaba los movimientos de Amaranto, quien no dejaba de acercarse mediante lo que se podría describir como una danza perfecta en compañía de su arma, dando giros sobre la cubierta al mismo tiempo que cambiaba su arma de mano para continuar encadenando ataques hasta que uno impactase en el Pokémon de Laura. El frenesí con el que este arremetía era tal que incluso el sonido del oleaje rompiendo contra el casco había desaparecido ante la navaja cortando el viento con cada giro que daba en el aire. El vendaje no me da la libertad que necesito para planear un contragolpe, pensó, retrocediendo de la danza macabra de Lycanroc. A este ritmo solo terminaré por agotarme sin conseguir nada antes. Recorriendo toda la cubierta de espaldas hasta quedar junto al bote salvavidas, Xian aprovechó para tomar del suelo uno de los remos pertenecientes a este. Acabó así con la refinada técnica de Amaranto cuando lo enfrentó con el mango, en un choque donde la fuerza bruta era el único protagonista del encuentro. Denegando cada intento de ataque subsecuente, enfrentando ambas herramientas con todas sus energías. Al final de cuentas es como cualquier arma de asta. Pensó esbozando una ligera sonrisa a causa de la emoción de la batalla. Si te veo demasiado cerca de él estaré a salvo de ti. Solo necesito encontrar una manera de ponerme en sus narices. ¿De qué tanto te ríes, bestia? Si solo es cuestión de tiempo para que el acero de mi guadaña destruya a golpes la madera hueca de tu palo de piñata, vociferó Amaranto, tratando de llevarlo de vuelta a la desesperación. El Lucario en cambio no pareció prestarle demasiada atención a lo que hablaba como si lo hacía a sus movimientos, pero sabía que lo dicho por Amaranto estaba por ocurrir en cualquier momento y era algo que esperaba con ansias que sucediera. ¿Es ahora o nunca?, exclamó con toda su alma en cuanto escuchó el crujir del remo partiéndose en pedazos después del último choque contra el mango de la guadaña, poniendo en marcha su plan de sujetar con su mano derecha el arma de su oponente en el momento que menos lo esperaría. Desgraciadamente para él, no fue lo suficientemente rápido como para evitar el daño, pues la hoja consiguió clavarse en su hombro, ocasionando una herida de gravedad en el perro. No obstante, aun con ese daño presente causándole dolor, Lucario lo sintió como una victoria, pues gracias a que su mano se encontraba más cercana a donde residía el peso del arma, este obtuvo su control parcial, impidiendo que la perforación se hiciera más grande. La apuesta en la que se había jugado su cuello terminó valiendo la pena, no importaba cuánto luchase Amaranto por recuperarla, la física misma le había dejado desamparado. No te creas tan genial solo por haber hecho eso, demandó Lycanroc, dejando escapar una sonrisa a causa de la locura presente en el plan de su oponente. Sin embargo, esta pronto desapareció en cuanto recordó que había estado comiendo mayonesa con las manos. Aleja tus sucias patas de mi hermosa guadaña. Gruñendo durante un par de minutos en el rostro del otro, ambos Pokémon forcejearon por quedarse con el arma cual dos perros hambrientos luchando por un hueso. Hasta que, resintiendo el dolor de su nueva herida en el hombro en medio de un jaloneo, Lucario optó por soltarla, asegurando que por lo menos así este perdiera el equilibrio en medio de la sorpresa, dejándolo expuesto por un momento. Esto se acaba aquí, gritó Xian golpeando el costado visiblemente vulnerable de Amaranto, arremetiendo de forma directa contra él. O al menos eso creyó en un principio, pues el Lycanroc nocturno ágilmente consiguió aparecer una roca entre el puño de Lucario y su cuerpo que sirvió para absorber el impacto, permitiéndole permanecer aún libre de cualquier rasguño. Efectivamente, esto se terminó, para ti, se burló Amaranto de su inocencia, golpeándolo en el estómago con la base del bastón una vez más, para después derribarlo hacia atrás de una patada en la cara, haciéndole impactar de lleno contra una de las paredes del cuarto de control del barco. ¿Estás bien?, corrió Molisol a socorrerle,
No obstante, Xian le impidió involucrarse en la pelea, levantándose por su propia cuenta tras tomarse un momento para recuperar el aliento. «Eres bastante hábil», habló Xian felicitando a Amaranto cuando finalmente se puso en pie. «Pero me pregunto si podrás bloquear más de un ataque al mismo tiempo con esa cosa». Siguió la conversación en su mente, volteando a ver su brazo vendado solo para darse cuenta de que no tenía oportunidad de probar su teoría en ese momento. Solo le quedaba seguir intentando golpear cada vez más duro hasta destruir aquella barrera con su único brazo bueno. Amaranto, observando cómo se ponía en pie con dificultad, no dejaba de sorprenderse por la determinación que su oponente había demostrado esa noche, arriesgando su vida en 2 ocasiones diferentes con tal de acertar un golpe aun cuando sus probabilidades de salir victorioso eran mucho menores al 50%. Se preguntaba cuál era su motivación, y al mismo tiempo se cuestionaba qué habría pasado si Xian hubiera tenido sus 2 brazos sanos. Convertirse en leyenda, ¿está dispuesto a morir por esa tonta fantasía infantil? Se preguntó en su cabeza, observándose a sí mismo en el reflejo de la cuchilla. Un sueño que rebasa el horizonte. Perdido en sus pensamientos, el lobo se quedó quieto un rato, hasta que el sonido del reloj ubicado en el salón principal resonó por el altoparlante y lo hizo volver en sí. 9 campanadas artificiales dejaron saber a los tripulantes la hora local del puerto del que habían zarpado. «Se me hace tarde», expresó frustrado volteando a ver el oleaje del mar. «Mucho me temo que vamos a tener que dejar nuestra batalla para otro día. Por el momento lo mejor será salir de aquí. Mucha suerte con eso». Sin despedirse de ellos, Amaranto se retiró del lugar caminando por la orilla del barco a paso apresurado, pareciendo estar buscando algo sobre la superficie del agua. «Se va a ir así sin más», se quejó Sneasel. «Si hay una forma de salir de este barco es con él». Jaló Xian a Molisol del brazo para ir tras Amaranto. «Vamos». Regresando un poco en el tiempo, momentos antes de que la batalla de los perros tuviera lugar, dentro de la sala de control se encontraba Seismitor tratando de llamar a los oficiales de Mercurio. «No hay señal, maldita sea», exclamaba el sapo insistente, desquitando su frustración con la radio en sus manos en lo que intentaba llamar a tierra con ella. «¿Dónde está esa puta de mina?», se preguntó mirando a cualquier lado en busca de Leavanmi, observando el desastre que había dentro de la habitación con toda la papelería dispersa en el suelo. «El diario. Por su bien espero que no se haya atrevido a escapar con él, o todo un ejército de pajarracos iría en su búsqueda de inmediato hasta atraparla y torturarla de muerte». Volvió entonces a probar suerte con el radio, esta vez obteniendo una respuesta positiva. Torre de control. «Aquí Zafiro», se escuchó una voz grave desde el otro lado del parlante. «Aquí navío Razaptam, ¿me oyen?», se pegó Seismitor del parlante a la boca. «Lo escucho fuerte y claro, navío Razaptam. El radar indica que está por llegar a aguas profundas». «Ese es justamente el problema», habló de forma desesperada. «Estoy a punto de llegar a aguas profundas, y el diario de investigación de Mercurio no está por ningún lado. Hay un infiltrado en el barco, además que encontré al Pokémon que asesinó a Andes. Se trata de un Pokémon del tipo acero, mas no recuerdo a ningún segador en la lista. Es posible que sea un infiltrado de bismuto. Solicito asistencia para su captura». La señal de radio de pronto se interrumpió un momento, dejando al Pokémon tipo agua sin respuesta. Repitió entonces su mensaje un par de veces esperando que le escucharan del otro lado, hasta que por fin la señal se restableció tras un par de minutos ausentes. «Si no tienes el diario en tus manos no hay razón para ir por ti», mencionó tajante una voz mucho más femenina y frágil que la anterior cerrando el canal, dejando el ruido de la radio como único efecto sonoro en el interior de la sala de control. «Maldición. Y pensar que este trabajo era una forma muy sencilla de ganar puntos de vida». Se derrumbó en el piso recordando la función para la que lo habían contratado. Dirigir el barco a aguas profundas y anotar el cambio de los Pokémon a bordo en la bitácora. Rememoró a su vez todas las veces que intentó conseguir ese empleo por recomendación de Magmar, quien ya había participado como anfitrión del navío tiempo atrás, y como ahora que por fin lo había conseguido, estaba por arruinarlo todo por un simple descuido. «El sueño de una mejor vida está por terminar. Andes, ¿cuánto te necesito?».
llegaron a él memorias de lo que fue su mentor y mejor amigo, siempre luchando por intentar alcanzarlo, siempre un paso atrás de él. Hasta que el sonido de un gran golpe sobre la pared proveniente del exterior le hizo volver en sí, justo a tiempo para escuchar las campanadas del reloj indicando el cambio de hora. Aún tengo tiempo de recuperar el diario, mencionó motivado poniéndose en pie. Tomando consigo un cañón a la vista, lo suficientemente grande y pesado como para que solo alguien con su cuerpo y musculatura pudiera cargarlo correctamente, sujetándolo con ayuda de unas correas a su estómago. Salió entonces de la habitación, no sin antes maldecir a Leavanny por haberle engañado tras varios años de falso amor, deseándole el peor de los destinos en su futuro más próximo. ¿Has conseguido el libreto? Preguntóle Vigis directo al oído de Amaranto mediante el comunicador ahora que las señales de radio ya no estaban bloqueadas. ¿Con quién crees que estás hablando?, preguntó orgulloso, sacando el diario de su melena, colocándolo ahora en su hocico para sujetarlo firme entre sus dientes. Volteando hacia atrás para asegurar que nadie lo siguiera en lo que saltaba fuera del barco directo al mar cubierto en neblina. Apareciendo por la puerta justo delante de Cian, el sapo bloqueó su paso apuntando con su arma, aunque rápidamente cambió de objetivo cuando avistó a Amaranto saltando por el borde de la embarcación, reconociendo la portada del diario que llevaba entre sus dientes de manera casi inmediata aún en medio de la oscuridad. Pese a lo mucho que Lucario quisiera pelear con él, sabía que no tenía tiempo de detenerse a enfrentarlo si no quería perder de vista a Lycanroc, por lo que, entre gritos y súplicas de Sneasel para que no se distrajera luchando, decidió ignorar al Seismitoad y rodearle sin más. El capitán del barco, viendo correr ahora a Lucario que reconocía como el asesino de su mentor y posible espía de Bismuto, no iba a dejarle salir de ahí con vida junto al usurpador del diario, sin dudar un segundo prefirió darle prioridad a él, encendiendo la mecha del cañón que reposaba en su panza, decidido a usar la única bala que tenía para vengar la muerte del Magmar que siempre vio como su héroe. Muere, bestia de ojos rojos. El cañón resonó con un gran estruendo sobre todo el barco, ensordeciendo a Cian y a Molisol al momento. Seismitoad resintió en su estómago el efecto adverso a la fuerza necesaria para impulsar la bala explotando dentro del cañón, haciéndole retroceder varios pasos y rompiendo como consecuencia varias de sus costillas. Un precio más que razonable en pos de rescatar un poco del orgullo remanente del alma de Magmar. Los Pokémon asustados del salón rápidamente salieron a ver lo que estaba ocurriendo, descubriendo horrorizados lo espantoso del ambiente cubierto en humo. Tratando de recuperarse con parte de su cuerpo destrozado, aprendió Seismitoad junto al resto de los Pokémon presentes que la bala de cañón no había salido disparada muy lejos como pensó en un principio, ubicándose apenas a unos pocos metros de su posición actual. Aún así, todos podían observar cómo los restos carbonizados de un Pokémon se encontraban esparcidos por todo el lugar frente a él. A primera instancia parecían irreconocibles, pero tenían que ser los de Lucario, se repetía a sí mismo aseverando que la bala lo había impactado de lleno. Sin embargo, lentamente se fue dando cuenta de la verdad. Los restos que ahora mismo decoraban el barco no correspondían a los de Lucario, sino más bien, a los de un Pokémon del tipo bicho. Pedazos del cuerpo de una Leavanny que alguna vez fue su novia, y que Lycanroc había escondido en el cañón tras acabar con ella con su guadaña, de alguna manera bloquearon la salida de la bala, resultando en su lugar en una lluvia bastante desagradable de partes cercenadas y ahora carbonizadas delante suyo. Lo único que le faltaba por encontrar era la cabeza de su amada. Un frío siniestro le heló la sangre cuando al caminar un poco para buscarla, pudo escuchar un leve golpeteo de algo que chocaba y rebotaba contra las paredes internas del cañón con cada movimiento que hacía. Seismitoad no solo había perdido a su mejor amigo días atrás, ahora también había perdido a la única mujer que alguna vez lo amó, mujer misma a la que hace unos minutos había culpado de traición y maldecido de muerte cegado por el odio. El Pokémon no tenía palabras para disculparse, pero tampoco tiempo, pues estaba a punto de perder su trabajo, e incluso la oportunidad de vengarse de quienes le habían quitado todo, dejándoles escapar justo frente a sus narices. Como pudo, entre tambaleos y jadeos, el capitán designado se acercó al sitio por el que Lycanroc y seguramente Lucario se habían lanzado hacia el mar, mas no consiguió ver nada. La neblina era demasiado densa como para encontrar algo sobre su superficie.
Los Pokémon presentes que se habían reunido como espectadores en la cubierta, careciendo de toda la información sobre los acontecimientos que se habían suscitado, no alcanzaban a comprender siquiera un poco de lo que estaba ocurriendo. Para ellos Leavanny había sido asesinada por el cañón de Seismitoad, por lo que, aún con miedo, se reunieron detrás de este, y lo lanzaron por la borda para librarse del último de sus captores mientras lo llamaban por toda clase de nombres desagradables al oído de cualquiera. Mientras tanto, cerca del barco y sobre una lancha a motor conducida por Levi's, Amaranto había rescatado del agua tanto a Cian como a Molisol, quienes se lanzaron ciegamente en medio de la explosión sin saber dónde caerían debajo de la neblina. Ninguno de los dos sabía nadar, y el agua estaba demasiado fría, por lo que agradecieron la ayuda del lobo, tomando su brazo entre pataleos y chapaleos para subir al bote sin dudarlo. Maldición, no esperaba que le siguieran. Sonrió Amaranto con un rostro que expresaba lo contrario. Parece que tendremos que arreglar cuentas de nuestra batalla una vez que lleguemos a tierra. ¿Se puede saber quiénes son estos actores de reparto? Cuestionó el espión, bastante molesto de que las cosas hayan tenido un resultado diferente a lo que él había planeado. Lucario y Sneasel, aún sufriendo el efecto de la explosión ensordecedora sobre sus oídos, no pudieron responder a ninguno de los dos, se limitaron únicamente a verse el uno al otro completamente perplejos de haber logrado escapar de esa situación con vida. Solo es un tipo que conocí en el barco y su insignificante amante, respondió para molestarnos. Echando una mirada completa a los nuevos pasajeros, Levi's de inmediato se percató de que Cian era un Pokémon tipo acero, por lo que decidió confiar en el juicio de Amaranto, guardando silencio sin opinar nada sobre el Sneasel tampoco. Se restringió a seguir con su papel de conductor hasta tierra firme por el momento. Si todo sale según lo ensayado, deberemos estar recibiendo el aplauso de la gente alrededor de la medianoche, informó Levi's mientras el resto observaba cómo aquella embarcación de la que habían huido desaparecía tras la neblina pese a que seguía muy cerca de ellos. ¿Qué le pasará a los Pokémon que van sobre el barco?, preguntó Molisol esperando una respuesta de Amaranto. Considérate afortunado de no haber obtenido el estelar de dicha obra, intervino Levi's antes que el Pokémon lobo pudiera pensar en responder. Sneasel no estaba nada satisfecho con tal respuesta, pero tampoco podía presionar más a quienes lo estaban rescatando de su tormento, con llegar a tierra firme sería más que suficiente. Pensando en todo lo que había vivido durante los últimos días, el Pokémon agradeció a Lucario en su cabeza por haberle roto el brazo. Gracias a eso había escapado a tiempo de Ciudad Acerola antes que el fuego la consumiera en su totalidad. Gracias a eso el Pokémon había sido emparejado en la misma celda que Lucario cuando fue capturado. Gracias a eso Lucario le había sacado de aquel salón de pesadilla aun si era para ayudarle a remar. Fue debido a todo eso que podía volver a soñar con una segunda oportunidad tras reunirse con su amigo Eisen en tierra. ¿De dónde ha salido este Pokémon y qué es lo que quiere?, volvió a preguntarse Sneasel, frustrado de no conocer nada sobre Lucario aun cuando ya le debía tanto. Intentó entonces preguntarle sobre su pasado, pero en cuanto apoyó su mano sobre el asiento, sintió una especie de fluido en ella que en nada se parecía al agua salada. Este se secaba tan pronto lo tocaba y daba una sensación de dejar una mancha pegajosa donde reposaba. Al estar en medio de la noche y sin iluminación lunar, no había forma de saber qué era con los ojos. Debió entonces recurrir a olfatear su mano con cuidado. Fue así como le vinieron débiles imágenes a la mente de las rejas oxidadas que lo aprisionaron durante toda su infancia. Rejas con pinchos afilados que de solo tocarlos te creaban una herida seria. «¡Sangre!», exclamó viendo a Cian debilitado. «No has dejado de sangrar desde la batalla». Tanto Amaranto como Molisol dejaron lo que estaban haciendo, apresurándose a cubrir la herida con las vendas del brazo de Sneasel. «¡Imbécil!», lo regañaron los dos al mismo tiempo. «Si algo te duele no debes callártelo». Cian sin embargo no tuvo tiempo de disculparse entre risas de alegría cuando un golpe desde el fondo del bote lo sacó de balance. «¿Qué está pasando?», exclamó el tipo siniestro ahora de rodillas en el suelo de la barca. Todos habían perdido el equilibrio debido a la sacudida de las olas que prosiguió al impacto súbito. Sin permitirles ponerse en pie, un nuevo golpe los azotó por detrás y Seismitoad apareció de nuevo, esta vez sujetándose al motor de la lancha, tratando de subirse a la nave al mismo tiempo que intentaba hundirla.
Su expresión entera había pasado a ser la de un Pokémon cuya única motivación era la de la ira, como si la locura le hubiera invadido acabando con cada célula de su cerebro. Sin nada que perder y por nada que vivir ya, a la criatura no le importaba el resultado de su vida en ese momento. Su único propósito era el de llevarse a todos con él hasta el lecho marino. ¡Mierda!, gritoneó la comadreja. Tan desesperado está por acabar con ustedes que ha abandonado su propio barco. Ese Pokémon es... exclamó Levijí sorprendido, incapaz de terminar su oración debido a los forcejeos que el sapo ejercía sobre la lancha. Con Cian, Molisol y Amaranto tratando de detenerlo, empezaron a golpearlo todos juntos, pero el Pokémon no se inmutaba. Levijí se enfocó en tratar de acelerar el motor lo más que podía sin éxito, no consiguió mover el bote ni un poco a su favor. La fuerza y resistencia que Seismitoad estaba demostrando parecía estar fuera de ese mundo. Afortunadamente a ninguno de los tres le tocó enfrentarse a él en soledad, o lo más probable es que no hubieran sobrevivido a semejante fuerza bruta. No se muevan. Sacó Amaranto su guadaña, cortando uno de los brazos del Pokémon acuático con la ayuda de Cian y Molisol, quienes hicieron lo posible por sujetarlo el momento necesario. Pero antes de que pudiera cortar el otro, este se impulsó hacia arriba de un salto, apuntando a su próximo objetivo que ya había visto libre un segundo atrás. Utilizó entonces los músculos de su lengua para alcanzar con ella el diario que Amaranto había descuidado desde que le puso el vendaje a Cian. «No puede ser», exclamó el lobo luchando por alcanzar sus páginas. Logrando arrancar solo las últimas del diario cuando éste se abrió en el aire, perdiendo la batalla contra la lengua del sapo que ya había engullido el resto de las notas. Sin un brazo, el Pokémon de tierra ya no podía pelear contra los cuatro por el momento, por lo que se ocultó de ellos en el agua tan oscura como el abismo mismo. Ya tendría tiempo de planear mejor su venganza cuando alguien se presentase a su rescate con tal de recuperar el diario. Los Pokémon sobre el bote cruzaron miradas unos con otros, sintiendo el frío de la derrota sobre su espalda. Pasaron un par de horas tratando de encontrarlo en la oscuridad del mar, pero fue todo inútil. La misión de conseguir el diario había sido un fracaso total. Peor fue cuando intentaron encender el motor para volver a casa, pues descubrieron, muy para su pesar, que por más velocidad que metiera la barca no se movía. Las aspas habían sido destruidas durante la batalla, impidiéndoles regresar a la costa por el camino fácil. «Lo que nos faltaba», exclamó Lycanroc pateando el motor en absoluta frustración, pues sentía que el fracaso se debía solamente a él, por haber elegido atender la herida de Cian sobre proteger el diario. Sintiéndose en parte culpable por ser un peso muerto a bordo del bote, Sneasel le pasó una paleta a Cian, invitándole a remar junto a él hasta la costa tal como habían planeado hacerlo desde el principio. Remando como les era posible hacerlo, el bote rápidamente se salió de curso dando giros erráticos en el mar, pues para Molisol era imposible seguirle el paso a la energía que Cian poseía aún con todo y herida. «Alto», gritó Espeon desesperado al ver cómo el bote comenzaba a girar sobre su propio eje, luchando por no perder el curso a tierra firme en base a la posición de la luna. «Paren esta actuación tan mal improvisada antes que seamos cancelados». Amaranto, viendo lo mucho que estaba sufriendo Molisol por seguir el paso desenfrenado de Cian, solo suspiró y se levantó de su asiento para cambiar de lugar con él. «Deja que yo me encargue de liderar al perro aquel». Arrebató el remo de la mano de la comadreja. «¿A quién le dices, perro, perro?», se quejó Cian incrementando su fuerza. Ambos Pokémon empezaron entonces a remar al mismo ritmo y con la misma intensidad. Entre ladridos y gruñidos solo ellos dos se entendían y desafiaban por ver quién era el primero en cansarse. Gracias a las palabras que Cian hablaba, Amaranto consiguió olvidar sus penas del fracaso esa misma noche, centrando toda su atención en el Pokémon que acababa de conocer. «Perros», suspiraron al mismo tiempo Espeon y Sneasel sin interferir en su discusión, mientras esperaban por llegar a la costa por una parte diferente a donde el barco había zarpado. A la mañana siguiente Seismitoad, quien seguía esperando por su rescate, salió a la superficie. Acto seguido sacó el diario de su boca y lo mantuvo elevado con su único brazo para que pudieran ver que lo había recuperado. Pero por más horas que esperó flotando sobre el mar, nadie se apareció. Para tratar de hacer menos larga la espera comenzó a leerlo, descubriendo una horrible verdad entre sus páginas.
Sin embargo, lo que más le había aterrado de aquella lectura no era lo que estaba escrito, sino lo que se dejaba ver entre la forma de sus letras. La orden de su trabajo consistía en hacer anotaciones sobre lo que observara a bordo del Razaptam. Un trabajo para el que cada vez que el barco salía del puerto contrataban a alguien diferente. No obstante, las palabras, desde la primera hasta la última, poseían todas el mismo molde. Nadie iba a rescatarlo. Lo que en su mano había en ese momento era una mera copia transcrita, un producto totalmente descartable. Cada vez más débil por la fuga de sangre, el Pokémon poco a poco fue perdiendo la conciencia, y en el último de sus momentos, pudo jurar escuchar una voz salir del interior del cañón aún prendido a su estómago. Era la voz de su amada Leavanny, quien le llamaba pidiéndole nadar hasta aguas profundas, donde se reunirían de nuevo para vivir en total felicidad junto a Magmar, quien hace tiempo los esperaba en aquel lugar. Ni Seismitoad, ni ninguno de los Pokémon a bordo del Razaptam fue visto de nuevo. Sin embargo, al cabo de una semana el barco volvió a la costa en un estado deplorable, tal como era normal que ocurriera cada 3 meses.